por este día, te damos gracias por la comunión de los santos, te damos gracias por esta gran celebración, este sacrificio de alabanza que vamos a tener, Padre Santo, recordando tu muerte y anunciándola, Señor, hasta que tú regreses, porque esperamos tu venida, Señor, y sabemos, la tenemos por ciertísima, por segura, Señor, por segurísima. Sabemos que tú vendrás pronto. Por eso celebramos esto, participamos contigo de aquella copa y de aquel pan, y continuamos, Señor, aquella celebración que tú comenzaste hace 2000 años. Y nos sentimos honrados y privilegiados de poder participar de tu mesa, Padre, porque hemos sido lavados por tu preciosa sangre, Señor. Guía ahora nuestros corazones a comprender tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos redarguye, y Él, que es el Maestro, nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quería hablar un tema de conciliación, de unidad. El título del mensaje es La unidad del Espíritu. Uno nunca habla lo suficiente de la unidad del Espíritu. Yo tuve una experiencia este jueves de reunirme con un hermano mientras estábamos buscando lugares para mudarnos, y sentí que me di cuenta después de conocer a este hermano la razón por la que el Señor había hecho que yo fuera a tener el encuentro con este hermano. Él compartió conmigo, no voy a entrar en los detalles, pero varias dificultades que él como pastor de una iglesia está teniendo. Y cómo Satanás ha entrado en esa congregación de hermanos para atacar, para destruir de una manera virulenta, de una manera fea, de una manera que procede del infierno mismo, ¿no? Y esto es una gran causa de dolor para este hermano, para su familia, para la congregación. Yo estaba pensando, porque hoy venimos a celebrar de la unión del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, de la cual no podemos participar si nosotros no estamos en comunión los unos con los otros. Si existen asperezas en nuestras vidas, si existen asperezas en la forma en que nos comunicamos con los de adentro, los de la iglesia, y también con las personas de afuera, no somos dignos, entonces dice, de participar de esta cena del Señor. Muchas personas han quedado con un mal sabor de la iglesia. Muchas personas han probado este asunto de la iglesia, de ir a la iglesia, de visitar la iglesia, y después no vuelven más, porque ven lo que muchos llaman la hipocresía, ¿no? Dicen que hay muchos hipócritas en la iglesia. Y yo le digo que tiene razón en que hay muchos hipócritas en la iglesia. Y también hay muchos mentirosos. Y en la iglesia también hay ladrones. Y en la iglesia también hay chismosos y adúlteros. Y todas esas cosas, por supuesto que la hay. Porque precisamente por eso hemos venido a buscar al Señor, porque necesitamos de Él. No venimos al Señor para ofrecerle algo bueno de nosotros. Venimos a buscar de Él, que Él es nuestro bien supremo. Lo nuestro es el pecado. Lo nuestro es la necesidad por la cual venimos aquí. Y esperamos y buscamos la transformación del Espíritu Santo, transformando nuestras mentes por la palabra de Dios y siendo cada vez mejores, aproximándonos más. Dice, sed santos como yo soy santos. Y nótese que no dice que yo os haré santos como yo soy santo. Tiene que haber un deseo del cristiano de querer ser santo. De hecho, es un mandamiento que el Señor le da al cristiano, dice, sed santos. Esa es la voz imperativa. Por tanto, es imperante que todo cristiano desee y busque el querer ser santo, el someterse a la palabra de Dios. Y esto es algo que obviamente no es fácil, dado que nosotros nos encontramos en una naturaleza caída. No es fácil porque nuestro reflejo, la respuesta inmediata sale del estómago, ¿no? Y de la naturaleza antigua viciada. Entonces hay otro mecanismo que es el Espíritu Santo que va corrigiendo aquello. Pero tenemos que ser conscientes primeramente de nuestra naturaleza caída. Y segundo, ser conscientes de cómo podemos escapar de aquellas respuestas que nos asedian. Vamos a ir a la invocación que estuvimos mirando en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. Y vimos que dice, por tanto, amados míos,
dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a frenar un poco ahí, porque vemos primeramente que dice que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Muchas veces se interpreta este versículo desde un contexto soteriológico. ¿Qué significa esto? Que se interpreta esto desde el punto de vista de la salvación, o de cómo la salvación llega a nosotros. Pero cuando analizamos el texto cuidadosamente, vemos que el apóstol Pablo no está hablando de la salvación. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está hablándole no al incrédulo. No está hablando de que ese querer y hacer es el querer y hacer de una conversión. No se está refiriendo a eso. Está escribiéndole a sus amados. Le está escribiendo a aquellos que ya han sido salvos. Por tanto, ya el Espíritu Santo puede efectuar en ellos el querer y el hacer. Entonces hay que hacer primeramente esa distinción, porque a veces se sacan estos versículos de contexto. Pero dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es necesario, una de las razones que debemos entender que eso se está dirigiendo a los cristianos, porque puede llegarse a entender que este ocuparse de la salvación con temor y temblor significa que es mi responsabilidad de llegar a ser salvo por medio de las cosas que yo haga. Es decir, que es mi responsabilidad trabajar para lograr la salvación. Y ahí caeríamos en ese error si no interpretamos correctamente a quién está dirigido este texto. Está hablándole a los que ya han sido salvos. Por tanto, ese texto de ocuparse en la salvación no se refiere a una salvación que necesita ser obtenida, sino una salvación que ya es poseída. Por tanto, podemos ocuparnos en ella. Usted no se puede ocupar en un trabajo que usted no tiene. Imagínese, yo me despierte por la mañana, salga con mi maletín y vea donde no tengo trabajo, pero salgo porque hay que ocuparse en el... Sería ridículo eso un poco, ¿no? O sería también un poco ridículo esperar que un incrédulo se ocupe en su salvación con temor y temblor. Imagínese, vaya a usted decirle a un pecador que no quiere saber nada de las Escrituras y dice, ¿cómo está usted trabajando? ¿Está yendo a la iglesia? ¿Está orando? ¿Está leyendo la Escritura? Por supuesto que no. Entonces aquí vemos precisamente, vamos a poner el contexto hermenéutico, el contexto del cual se debe de derivar una hermenéutica de estos textos. Está hablándole primeramente al cristiano y dice que es responsabilidad del cristiano, ¿qué cosa? Ocuparse en vuestra salvación, la salvación que ya usted tiene, la salvación que usted no pudo comprar por sus méritos, la salvación que es un regalo de Dios a usted, pecador, porque usted no podía ofrecerle absolutamente nada al Señor y Dios se lo dio gratuitamente. ¿Por qué? Porque Dios ama. ¿Y por qué? Porque, ¿qué dice en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y habiendo ya creído y habiendo ya tenido vida eterna, entonces ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque es entonces que Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? Lamentablemente vemos en muchas iglesias que hay, y esto es muy frecuente, hay mucho querer en las iglesias a veces, pero no hay suficiente hacer. Los cristianos, yo siempre digo que son grandes ideólogos, ¿no? Yo tengo una idea, vamos a hacer esto, o en mi iglesia se hacía de tal y mal tal. Cuando yo era niño en mi iglesia hacíamos esto y aquí no se está haciendo esto en esta iglesia, o en la iglesia ya se enseña, el pastor tal enseña. A mí me parece, pastor, no, que debemos de hacer esto o debemos de hacer aquello. Pero en el momento que el pastor entonces convoca al hacer, vienen dos gatos, si eso, y mirando el reloj. Ve que no dicen amén. ¿Por qué será? No dicen amén porque a lo mejor es que piensa que si digo amén me van a mirar a mí, ¿no? Te lo estoy diciendo a usted, hermano, esto pasa en las iglesias, ¿sí o no? Cuando hay que hacer una convocatoria en la iglesia,
Todos tenemos problemas. Todos entonces la vanidad de este mundo, las prioridades, la iglesia queda en el último plano. La semana que viene tenemos reunión de evangelización. ¿Cuántos de ustedes van a desperdiciar su sábado, que va a estar bonito, soleado, y no ir a la playa por ir a repartir tratados? ¿Cuántos de ustedes van a derramar, dice el apóstol Pablo, yo estoy derramado, dice, como una libación sobre el sacrificio? Usted va a, estoy hablando, entienden el sentido que le estoy hablando, desde la perspectiva del mundo. Cuando usted va a malgastar su vida, desperdiciar su vida sobre Cristo, sobre las cosas de la iglesia. ¿Cuándo van a ser las cosas de Dios una prioridad para usted? La mayoría de las personas que usted le pregunte se consideran buenas personas. Dice, no, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. Me encanta con la facilidad que las personas dicen, no, yo no le hago daño a nadie. Le digo, tráigame a su esposa, déjeme preguntarle, a ver qué me dice. ¿Le hace daño o no? O al esposo, le digo, venga acá, ¿hace daño o no? Todos tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos, pero no juzgamos con la misma métrica al prójimo. Al prójimo lo juzgamos con mucho más rigor que como nos juzgamos a nosotros. ¿No? Es un sesgo psicológico. Todos miramos la pajita en el ojo del hermano y no miramos la viga en el ojo nuestro. Y lamentablemente esas malas costumbres permanecen en la iglesia. Por tanto, hay muchas veces el querer, pero el hacer a veces estamos como más flojitos en eso. Y se necesita ambos. Y Dios produce ambos, el querer como el hacer. Y usted va a ser juzgado, hermano, le he dicho sea de paso, por el querer y el hacer de su vida. Porque cuando usted piensa que el Señor no va a juzgar a la iglesia, usted piensa que no va a haber un juicio. Hay una cristiandad mediocre y falsa y herética que se está enseñando allá afuera. Una cristiandad que viene y Dios te perdona todos los pecados y sigue viviendo como te dé la gana, y al final de cuentas vamos todos agarraditos de las manos cantando Kumbaya. Falso. Hay que tener responsabilidad, y Dios es un Dios severo. Dice en Job que en Dios hay una majestad terrible. Y yo me quedo a veces perplejo como muchos cristianos viven, ¿no?, en la presencia del Señor, como si no hubieran de ser juzgados. Como si aquellos, como pisoteando los dones del Espíritu que Dios les dio para aquellas obras que dice que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nos ocupásemos, dice, en ellas. Para que, dice, te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Bien, y aquí viene el versículo 14, este versículo que ojalá no estuviera en la Biblia, ¿no? Para no tener que lidiar con él, pero dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermano, ¿cuántas cosas no se hacen con murmuración en la iglesia y con contiendas? Esto es la razón por la que le estoy trayendo este mensaje. Le mencioné de una iglesia donde hay contiendas y murmuraciones y un espíritu divisivo o divisorio. Creo que se dice, cualquiera de los dos. Con un espíritu que busca separar la unidad del cuerpo de Cristo. Pero que dice, este es el antídoto en contra de eso. Dice, nada, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué significa murmurar? Significa murmurar que el pastor viene y le dice, hermano, usted puede encargarse de tal y tal cosa. Sí, pastor, claro, pero en su mente hubo aquel pensamiento. Hubo aquel vientecillo que dice, bueno, ¿y por qué él me pide a mí y no le pide a fulano? O aquel pensamiento que está mirando el beneficio propio y está buscando el ser exaltado. ¿Por qué no me dan a mí aquella posición que yo tanto quería? ¿Por qué se la dieron a aquel otro que es menos digno que yo? Esa es la murmuración. Y la murmuración comienza en la cabeza. Entonces se propaga y comienza a extenderse por los hermanos. Usted viene y le comenta, sí, usted vio al que escogieron para ser diácono. Sí, el pastor lo escogió, pero no, yo no lo digo por mal, él es un hermano querido, pero bueno, hay otros hermanos también en la iglesia. Y ahí empieza, ¿no? Hay otros hermanos y hermanos tal vez que llevan más tiempo en la iglesia. Y ahí empieza entonces a socavar, ¿ok?, la unidad de la iglesia, la lealtad a la iglesia. Hermano, una de las cosas que a mí me sorprende grandemente de la iglesia moderna es la falta de lealtad que hay a la iglesia local. Nos hemos vuelto como si fuéramos cristianos de Walmart
o cristianos de descuento. Vamos a esta tienda porque aquí me venden más barato. Entonces ahora con la cuestión de la inflación, mi esposa tiene una red de diferentes tiendas donde hay diferentes productos que se venden más baratos. Entonces ella va a comprar esto en Walmart porque en Walmart esto es más barato. Entonces va a Aldi's porque aquel, y no estoy haciendo propaganda a nadie, ojalá que Walmart y Aldi's nos dieran algún dinero por mencionarlos en la predicación. Walmart, ¿dónde está la cámara? Walmart, Aldi, por favor, los mencionaré más si dan una contribución por dentro, pero no ocurre, no es el caso. Entonces ella va buscando. A veces somos como cristianos así, venimos a una iglesia y estamos aquí 6 meses hasta que el pastor diga algo que no me gusta. Entonces ya ese pastor es malo, macabro el pastor, me voy a esta otra iglesia, y así se pasan y nunca sirven al Señor, nunca sirven. Están ahí por todo lado como la gallina que no sabe dónde poner su huevo. Y al final nunca crecen, nunca echan la mano al arado en una iglesia imperfecta como es esta iglesia. Y le digo también, como es también la iglesia de allá y la del pastor fulano y la iglesia del mengano. No hay una iglesia perfecta. Nosotros servimos a un Señor perfecto, pero Él está perfeccionando a su iglesia. Y en este momento la iglesia tiene arrugas y manchas, etcétera. Él se la va a presentar como una doncella sin mancha y sin arruga. Pero eso va a ser en aquel día cuando Él regrese. Entre tanto, la iglesia tiene que ir luchando y tiene que irse santificando, embelleciéndose con una belleza que viene de adentro hacia afuera. Así que si usted está buscando perfección en los hermanos, nunca va a poner entonces un pie en una iglesia. Porque déjeme decirle, hermano, van a haber hermanos que lo van a desilusionar a usted. Va a haber hermanos que lo van a engañar. Y déjeme decirle, no se engaña a nadie más en la iglesia o con más frecuencia que al pastor. ¿No me creen lo que le digo? Los hermanos con el pastor. Hermano, ¿qué pasó que no vino a la iglesia el domingo? No, es que me agarró la alergia, pastor. Mentira, estaban viendo el fútbol. Digo yo, no en esta iglesia, me han contado de otras iglesias. Entonces, de decir la mentira es salirse del paso, porque a veces no queremos ofender o no queremos dar mucha explicación y mentimos, es como una práctica. No mienta, hermano, diga la verdad. Diga la verdad, no importa las consecuencias. Las consecuencias de decir la verdad siempre van a ser mucho mejores que decir la mentira. Las consecuencias de decir la mentira se llama infierno. Además de que inflama, dice por la lengua, dice Santiago, la rueda de la creación. Usted distorsiona la realidad que Dios hizo diciendo mentiras. No mienta, no lo haga una práctica. No murmure, no se queje, no piense que lo que le está pasando, no. Hombre, pregúntese más bien, Señor, ¿por qué estoy pasando por estas condiciones? ¿Por qué el pastor no me puso a mí en tal y tal posición? ¿Por qué, Señor? Sabes que yo lo quiero hacer, ¿por qué no me pusiste a hacerlo? Esa es la pregunta que se debe de hacer. A ver, porque el Señor tiene sus razones también. Tenemos que someternos al Señor. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Si no se hace esto aquí en la iglesia como yo, me voy de la iglesia. ¿Cuántas veces no ocurre eso en las iglesias, hermanos? Esta iglesia que le estoy mencionando, que hay hermanos que se dejan llevar por un espíritu de sedición y del orgullo de Satanás y dividen la iglesia y se van. ¿Por qué? Porque no pudieron conformar a la iglesia a su imagen. La iglesia tiene que conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. No a la imagen del pastor, fíjese, porque eso pasa en muchas iglesias, que el pastor quiere que todos se conformen a su imagen. Y así no es como va la cosa. El pastor y los hermanos y todos tienen que conformarse a la imagen de Cristo. Y si el Espíritu Santo le pone a usted una inquietud, o de algo que usted ve que puede mejorar en la iglesia, no se queje, no murmure, hágalo. Los hermanos me conocen, que cuando me vienen con una idea, ¿qué es lo que le voy a decir? Hermano, brillante, excelente idea. ¿Cuándo me trae el reporte a ver cómo le fue haciéndolo? No me vea con una suga. A mí me parece, pastor, que debemos, ¿sabe qué, hermano? Sí debemos. Vaya y hágalo y déjeme saber. No, porque vienen a decirme a mí para que darme más trabajo a mí. Y le digo, no me vea con trabajo. Es como esas personas que cuando vienen que es su cumpleaños, y no estoy siendo crítico con nadie, que dice, no arme contienda ni murmuración por lo que le voy a decir. A veces usted va a una casa, sobre todo cuando es una dama, viene y le regalan una planta, ¿no? Y dice, ay, qué linda la planta. Eso no es un buen regalo, le está regalando más trabajo. Ahora usted es responsable de mantener esa planta viva.
Y entonces usted tiene la preocupación, y si se muere la planta y la persona me visita, va a decir que no cuide el regalo. Y yo sé que van a venir a ver cómo está la planta, cómo está ese trabajo que te traje, ¿no? Es como que alguien, cuando venga el cumpleaños, yo me voy a aparecer en su casa con un gato. Ese aquí está Misu, happy birthday. ¿Usted haría eso? ¿Usted le lleva un perro de regalo a alguien sin... Algunos dicen que sí, y no lo dudo. ¿Usted haría eso? Bueno, de la misma manera, no traigan ideas al pastor. Esos son perros y gatos de trabajo y plantas. Hágalo, hermano. Todos somos un cuerpo del Señor. El Señor lo habilitó. ¿Y por qué le dijo el Espíritu Santo eso a usted y no a mí? Porque quiere que usted lo haga. Porque Dios produce en usted, dice, el querer como el hacer. No, a usted le gusta el querer y el ser de la idea. Pero ya el trabajo viene, la cosa es diferente. A mí me parece que debemos hacer un plan evangelístico, porque en la iglesia no se está haciendo evangelismo. Y vamos a hacer, y estos van a ser los pasos y la programación que debemos hacer. Amén, gloria a Dios. Ven el evangelismo, no va el hermano a evangelizar. Amén. Dicen eso. Los que no dicen amén es porque no evangelizan. ¿Sabe qué es lo bueno, hermano? Usted no me va a tener que dar cuentas a mí. Yo no soy el juez suyo. ¿Ve? Usted le va a dar cuenta al Señor. Y yo también. Dice, ¿para qué? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, que dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Su trabajo, hermano, es de resplandecer como un luminar en el mundo. Su trabajo es que lo vean a usted en su trabajo, valga la redundancia, y digan, esta hermana es diferente, esta mujer es diferente, este hombre es diferente. Nosotros lo tratamos mal y no nos responde de la misma manera. Hay algo, no sé qué cosa, pero hay algo que lo hace, es raro. Usted tiene que tener esa rareza espiritual, aquella luz que el mundo vea y tenga deseo. Y dice, yo no sé lo que le pasa a esta persona, pero dice, oye, ¿y tú por qué no te ofendes? Mira que estás haciendo. No, es que yo, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. Mi abuela, cuando yo era muchacho, me acuerdo que cantaba, estoy alegre, alegre, muy alegre. ¿Conocen ese cantito? Estoy alegre, porque alegre estoy yo. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Gloria a Dios, y sigo alegre. Esa es mi abuela. Ahora, si usted entra en el trabajo, está, buenos días. Pero si usted está cantando, trabajando, haciendo lo que sea, las personas van a ver. Ese es el testimonio visible. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo caminaba, dice, lleno de gracia. ¿Cómo se veía la gracia en una persona en caminar? Yo no sé, pero el Señor, se le veía el Espíritu en él. El Espíritu debe ser visible en usted. Y el Espíritu no es visible en la ropa que usted se pone. El Espíritu es en usted. Usted no puede maquillar al Espíritu Santo y parecer cristiano. ¿Ve? Pero eso se nota, y los incrédulos lo notan. Usted es un testimonio aunque usted no abra su boca. ¿De qué chiste se ríe usted en su centro de trabajo? ¿De qué conversaciones participa? Yo tenía un testimonio. Yo tengo un amigo, y digo amigo, conocido en el gimnasio. Estábamos con otro amigo mío, Jeff, que es creyente. Estábamos hablando, y esto es uno de los muchachos que está en el gimnasio. Viene y estamos conversando, y de repente suelta una palabrota. Yo no lo miré. Yo no reaccioné, no le hice así, no hice la señal de la cruz ni nada de eso cuando él soltó la palabrota. Y sin embargo él dijo, oh, disculpa, no me di cuenta que tú estabas ahí. ¿Por qué tuvo él esa reacción? ¿Sabe por qué? Es que él nunca me ha escuchado a mí decir palabrotas. Él se da cuenta que yo no las uso. Y él mismo, como se autocorrigió cuando dijo algo soez, yo no le tuve que decir, oye, por favor, yo soy creyente, miembro de la iglesia bautista, hace 48 años que me reúno. No fue necesario, porque el mundo no le dicen, pero lo está observando usted. Y déjeme decirle, de la misma manera que están observando usted y atrayéndolos para hacerlo para salvación, si usted es un hijo de Dios, si usted anda desordenadamente, el mundo lo va a ver. Y la condenación de aquellos que se pierdan por causa suya va a recaer sobre usted, y el Señor le va a pedir cuenta. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia por el testimonio pésimo de un cristiano o de un pastor que abusó la dignidad del púlpito? Eso pasa en las iglesias, hermano. Y hay de aquellos que se pierden y dicen, mira, si así son los cristianos, y que blasfeman el nombre de Dios por culpa de un creyente.
No quisiera yo estar en sus zapatos. No quisiera estar en sus zapatos. Que Dios nos libre de eso. Amén. Dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos. ¿Sabe qué significa asido? Aquí estamos hablando un poco del español en la escuela dominical, del español antiguo. ¿Sabe qué es asido? Es así, agarrado. Cuando un hijo está asido de su mamá, usted ha visto los bebés que están asidos, eso es lo que significa. Quiere decir que la Biblia no es, si yo he dicho eso varias veces, amenazado, un día lo voy a hacer. Voy a hacer chequeos de Biblia a domicilio. Un día me voy a aparecer en su casa y voy a pasar. Usted no me va a ver tocar. Uy, el pastor. Sí, buenos días, pastor. Sálgase del camino. ¿Dónde está la Biblia? Y voy a hacer así. A mirar. Voy a abrir la Biblia, a ver si es Biblia de hoja pegada. ¿Sabe qué es la Biblia de hoja pegada? Cuando usted compra la Biblia, porque la Biblia tiene el dorado, ¿ve? Y ese dorado, cuando usted lo va abriendo, cuando es Biblia nueva, las hojas están pegadas. Entonces voy a hacer chequeo de Biblia de hoja pegada. A ver si usted lee la Biblia. Y si yo veo que la Biblia está... No, hermano, hago una cita porque tenemos que hablar, ¿no? Usted tiene que estar asido. Su Biblia tiene que estar cayéndose a pedazos. Yo tengo que estar a ver si entiendo, porque usted tiene tantas marginalias, ¿ok? O anotaciones en los márgenes de estudiar la Biblia, que su Biblia usted tiene que reemplazarla cada 5 años. Yo tengo Biblia, no me estoy haciendo el santo, pero yo tengo Biblias en la casa que son Biblias antiguas que no las puedo usar más, no las voy a botar. Pero están tan anotadas y tan que las pobrecitas están, entonces yo las guardo. No, esta es la última. La iglesia, cuando me ordenaron de pastor, me regaló una, pero todavía no lo quiero usar porque esta tiene mis anotaciones, ¿ve? Un pacificador, porque estos son los que le darán la tierra. Esa es la función del cristiano. Nosotros le cambiamos el nombre a nuestra iglesia, primeramente por razones prácticas, porque el nombre de la iglesia era más largo que la carta, pero también por una razón espiritual. La iglesia nuestra se llama Iglesia Bautista, que es reconciliación. ¿Y por qué reconciliación? Porque ese es el ministerio de la iglesia y ese es su ministerio. Usted es un sacerdote del Dios 3 veces santo. Esto no es nada más que una alegoría, esto es un hecho. Cada uno de ustedes aquí, hermanos, cada uno de ustedes es un rey o reina y sacerdote del Dios 3 veces santo. ¿Qué significa? ¿Cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era mediar entre el pueblo y Dios. ¿Qué significa? Su función es mediar entre un mundo perdido y Dios, enlazar al mundo perdido con Dios. Ese es el sacerdocio del cristiano. ¿Y cómo cumple usted entonces su función sacerdotal? Me pregunto. Número 1, evangelizando, compartiendo el evangelio. Cuando usted va a una persona incrédula y usted le dice, déjeme saber su situación, quiero orar por usted, quiero presentarle el evangelio. ¿Qué está haciendo usted? Usted está presentando el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo a esta persona. Usted está haciendo como los sacerdotes de los levitas del Antiguo Testamento, que traían aquellos sacrificios por el pueblo. Bueno, estamos haciendo también nosotros lo mismo. Y nosotros recibimos una unción del Espíritu Santo precisamente para eso. Espero que la unción en nosotros no sea una unción en vano. Y no que en el juicio final diga el Señor, recibiste el Espíritu, las arras del Espíritu Santo. ¿Qué hiciste? Los sacerdotes del templo no se sentaban en la escalinata del templo a mirar o a jugar dominó. Estaban trabajando. Habían de hecho recámaras dentro del templo donde vivían estos sacerdotes, porque había que constantemente estar atendiendo en el templo, que si mantener la menorá encendida dentro del templo, mantener con la limpieza. Es decir, hay algo para hacer en el cuerpo del Señor. Y número 1, su función es primeramente ministrar a la unidad de la iglesia, procurar la unidad de la iglesia, sentir lo mismo, tener una misma alma, una coinonía, para que entonces podamos llevar eso al mundo que está perdido. Usted no le va a llevar contención al mundo perdido, usted tiene que ofrecerles la solución a ese problema. Nosotros somos los paz. Y cuando el Señor Jesucristo se presentó entre sus discípulos después de la resurrección, ¿qué fue lo que les dijo? Paz a vosotros. Nosotros tenemos que ir así. Nosotros tenemos que ir por el mundo trayéndole paz a las personas. Usted tiene esa responsabilidad, hermano. Eso no es responsabilidad del pastor ni de los diáconos. Eso es responsabilidad de todo cristiano, de ser un pacificador.
en su casa, con su familia incrédula, con sus compañeros de trabajo, con lo que sea. Usted tiene que presentarle el sacrificio de Cristo porque usted es un sacerdote. Y usted tiene que elevar ese sacrificio donde quiera que usted vaya, olor fragante al Señor. Para ellos olor de perdición porque se pierde, pero usted tiene que llevar por donde quiera ese incienso elevado y pregonando al Señor Jesucristo, exaltando al Señor Jesucristo y muriendo usted. Porque es necesario, que dice Juan, que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que debe ocurrir en su vida. Pero lo que pasa muchas veces es que vemos que el Señor está ahí apagado en una esquina, la luz puesta bajo un almud, y el orgullo de uno entronado en una gran silla, en un trono. Amén. Bien. En la tiranía de Cronos, ¿no? Gracias a Dios que en el cielo no vamos a tener esa tiranía. Pero bueno, dice, sintiendo lo mismo, nada hagáis, nuevamente que dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo el creador de este universo que ustedes, vino y se arrodilló frente a un hombre para lavar sus pies. Aprendamos de eso. Vamos a terminar aquí y les completaré este mensaje la semana que viene por cuestiones de tiempo. No quiero apurarlo porque quiero que tengamos bien la esencia de lo que estamos hablando. No quiero hacer injusticia a la palabra de Dios. Quiero que sean bien nutridos. Pero espero que esto le haya entrado, hermano, mientras vamos a celebrar ahora la Santa Cena, la Cena del Señor. Yo quiero que tenga un espíritu preparado, que haya estado pensando en las cosas que hemos hablado. Si usted tiene paz en su corazón, ¿qué clase de espíritu está en usted ahora que vamos a participar de la comunión del Señor? Y es muy importante para que no lo tomen indignamente. Porque ¿qué dice en Corintios? Vayan conmigo, 1 Corintios, capítulo 11. Que dice en el 27, dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces aquí estamos viendo que quién es digno de tomar esta copa. Bueno, hay varios requisitos que en la Biblia nos establece. Primeramente, usted tiene que ser salvo, obviamente ser creyente, tiene que haber sido bautizado por inmersión. Tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo. Si usted está en un pecado continuo, si usted está practicando el pecado y está en desobediencia al Señor, no tome la cena del Señor para que no caiga mayor condenación sobre usted. Sin embargo, este es el momento que vamos a aprovechar para confesar, para estar bien con el Señor, para que podamos tomar dignamente. Tome también la oportunidad, vamos a tener los ojos cerrados. Si usted tiene algún problema con un hermano, si yo le he ofendido a usted en algo y usted tiene algo en su corazón en contra mía y usted venga a donde yo estoy y me diga, pastor, mire, usted me hizo esto y vamos a arreglar antes de tomar la Santa Cena. No tome la Santa Cena en conflicto, en cuanto a que esto dependa de usted.